Muy buenos días, queridas hermanas. Nos encontramos otros martes, madrugando para recibir más de la palabra del Señor. Gracias, Señor. Señora Esther, buen día, que el Señor la use grandemente. Buenos días, Emilita. Buenos días con cada una de ustedes, mis amadas hermanas. Le doy gracias a Dios porque nos permite seguir estudiando, escudriñando su palabra que es para nosotras vida eterna. Bueno, en el estudio anterior aprendimos por medio de la matriarca Sara qué hacer ante un conflicto matrimonial y qué actitud tomar para hacer que el esposo reaccione y vuelva al principio del matrimonio. Les animo a escuchar este estudio que tiene como tema la mujer que agrada al Señor. Y también vimos el comentario que hace Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 24 al 27, que lo iremos viendo más adelante. Que estas dos mujeres, Sara y Agar, representan los dos pactos. La una proviene del monte Sinaí, este es Agar que da hijos para esclavitud y representa este sistema. Y la otra, que es Sara, ella representa a la Jerusalén celestial, que da hijos para libertad. Y hoy vamos a estudiar lo que significa humillarse de acuerdo a la Biblia. Y le he puesto a este estudio como tema: la humillación trae exaltación. Según la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y qué he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería hacer. Humillarse delante de Dios significa despojarse del yo y dejar el orgullo, la egolatría. La palabra egolatría significa admiración excesiva hacia la propia persona. Una persona ególatra es aquella que tiene una excesiva veneración por sí misma. Por otro lado, una persona egocéntrica es la persona que exalta los extremos de su personalidad con el objetivo de ser el centro de atención. Entonces, humillarse significa querer sujetarse al Dios Altísimo, obedecer el mandamiento establecido en su palabra, es postrarse ante su presencia, doblando las rodillas con corazón sincero, reconociendo en todo momento que es Dios un ser supremo. Sinónimos de humillarse de acuerdo con la Biblia son rebajarse, menguar, postrarse, arrodillarse, despojarse y presentarse ante Él con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito no despreciarás tú, oh Dios, y esto lo encontramos en Salmo, capítulo 51, verso 17. Entonces vamos a continuar con la lectura en la cual estábamos la semana pasada, que es Génesis 16, y vamos a leer Génesis capítulo, estamos en el 16, verso del 6 hasta el 16. Y dice así, el verso 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción.
Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Muy bien. Abraham le dijo a Sarai, y esto es muy importante recordar del estudio pasado, le dijo a Sarai, a su esposa, que le daba autoridad nuevamente sobre Agar, su sierva. Y esto lo vemos pues en el verso 6. Y dice la palabra en el verso 6 que Sarai la afligía a Agar y ella huyó de su presencia. Pero vimos en el estudio anterior que Sara no fue que tomó una actitud vengativa y empezó a afligir a Agar. No, sino que a partir de que recibió nuevamente la autoridad de su esposo de volver a ser su sierva, empezó a tratarla como lo que era, como una esclava o una sierva que está al servicio de su ama. Y esto fue lo que no le agradó a Agar. Y por eso vemos en el verso 7 que dice, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto y junto a la fuente que está en el camino de Shur. El camino de Shur es rumbo a Egipto. Entonces todo parece indicar que Agar iba de regreso a su tierra. Vamos a imaginarnos un poquito. Vemos a Agar caminando en el desierto cerca de Beersheba. Dicen algunos comentaristas que más o menos habían unas 15 millas cerca para llegar a Beersheba. Y ella iba rumbo al sur. Y toda esa región es desértica. Es entonces cuando llega una fuente que había en el camino. Había ahí un pozo. Y se le presenta el ángel del Señor. Un ángel en hebreo significa un malaj, un enviado del Señor. Y él le dijo, el ángel le dice a Agar, Agar, sierva de Sarai. Aquí podemos ver, ¿sí?, cómo le llama el ángel, ¿sí? Cuando el ángel llama a Agar que se encuentra en la fuente, ¿sí?, no le dice solamente Agar, sino que el ángel le dice Agar, sierva, esclava de Sarai. Es decir, la ubica en lo que realmente era ella. Y cuando le pregunta, no es porque no supiera la respuesta, ¿sí? El ángel sabía muy bien dónde iba y quién era Agar, ¿sí? El ángel lo sabía. ¿Por qué? Porque él lo sabía porque era un enviado del Señor, ¿sí? Entonces, al preguntarle dónde iban, no era porque tampoco no supiera. Por supuesto que el ángel del Señor sabía dónde venía y a dónde iba. Generalmente cuando Dios nos hace preguntas, no es porque Él no sabe la respuesta, sino porque Él quiere que nosotras reflexionemos en la respuesta. Como cuando Dios le pregunta a Adán y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, no es que Dios no supiera que estaba escondido. No, Dios sabía que estaba escondido. Dios sabía que Adán estaba desnudo, sino que lo que Dios estaba haciendo era que Adán reflexionara y se arrepintiera de lo que estaba sucediendo. Y es lo mismo que hace con Agar. Dios quiere provocar en Agar un arrepentimiento. Y cuando Dios nos pregunta qué estamos haciendo, porque siempre Dios nos está preguntando, es porque Dios quiere que también nosotros reflexionemos. Y Dios quiere también provocar en nosotros una actitud muy diferente de la que estamos tomando.
Entonces le dice el ángel, considera de dónde vienes. O sea, es lo que le está diciendo cuando le pregunta, ¿a dónde vas? ¿Sí? Le está diciendo, es considera de dónde vienes. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara eran siervos del Señor. Eran hombres y mujeres que tenían una relación muy estrecha con el Señor, ¿sí? Por eso le está diciendo, mira, piensa de dónde estás viniendo. Estás viniendo de la casa de una familia de justos, de una familia de un nivel espiritual muy alto. Regresas a Egipto, y regresar a Egipto no es una buena idea, porque Egipto es una tierra de tinieblas, una tierra de idolatría. Agar, solo estás descendiendo. Agar, tu orgullo te está llevando a descender. Entonces, esta es una buena pregunta que debemos hacernos cuando estamos huyendo de algo. Porque cuando estamos huyendo de alguna situación, no estamos huyendo de esa situación. Estamos huyendo de la presencia de Dios. Porque cuando Dios permite que pasemos por alguna prueba, o muchas veces esas pruebas vienen por causa de nuestras malas decisiones, entonces no estamos huyendo de las circunstancias, estamos huyendo es de la presencia del Señor. ¿Por qué estamos huyendo de la presencia del Señor? Porque no queremos hacer su voluntad. A veces no queremos encontrarnos con personas que pueden ser de edificación para nuestra vida espiritual. ¿Y por qué? Por nuestro orgullo, nada más. No hay otra razón sino por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. El orgullo desafía a Dios y a su voluntad. El orgullo es independiente y se aparta de Dios. El orgullo y la dureza de corazón van de la mano. Siempre que alguno endurece su corazón, es porque tiene un corazón orgulloso. Y Dios aborrece el orgullo. Y nosotros también debemos aborrecerlo, como nos enseña el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, Dios no puede bendecir un corazón orgulloso y duro, porque la vanagloria de todo lo que ofrece el mundo, lo que trae es orgullo al corazón. Y esto no proviene de Dios. Por eso Dios no puede bendecir un corazón que tiene su mirada puesta en las cosas del mundo. El dolor que Dios permite que en ciertas situaciones pasemos y el sufrimiento tienen el propósito de destruir el orgullo y la dureza, para que así Dios pueda bendecirnos. Y esto es lo que está sucediendo con Agar. Veamos cómo ella reflexiona y responde al ángel. En el verso 8, si hay alguna hermana que me pueda leer ahí, estamos en Génesis, capítulo 16, verso 8. Yo le leo. Gracias, hermana. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Amén. Aquí podemos ver, ¿sí? cómo reflexiona Agar. Mire lo que le dice. Veamos esta respuesta, ¿sí? En esta respuesta podemos ver que hubo una actitud de arrepentimiento en ella, porque pudo haber dicho, huyo delante de Sarai, porque recordemos que ella ella incluso se sentía superior a su señora, y dice que la miraba con desprecio a su señora, por cuanto ella ya ahora pues iba a tener al hijo, al heredero. Ya no se sentía ni siquiera a la igualdad de Sara, sino que se sentía superior. Pero aquí vemos la respuesta que ella le da al ángel y le dice, huyo
delante de Sarai, mi señora, ¿sí? Ahora sí le dice ella, huyo delante de Sarai, mi señora. ¿Sí? No, porque como dije, pude haberle dicho al ángel, huyo delante de Sarai, igualándose a ella. Pero ella no, ella reconoce su error. Ella reconoce su pecado. Ella reconoce que falló. Ella reconoce que no merece estar ya con su señora. Y por eso le dice, huyo delante de Sarai, mi señora. Es decir, me porté mal. Reconozco que me porté mal. Reconozco que todo lo dañé. Reconozco que fui egoísta. Reconozco que fui malcriada. Reconozco que me dejé llevar por mis sentimientos y pensamientos de ser superior. Y es ahí cuando el Señor nos enseña a través de su palabra, en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, y nos dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando hay confesión de pecado, es cuando puede surgir el perdón de pecados. Porque si Agar no hubiese reconocido que falló, que pecó, no hubiese venido la bendición ni el perdón. O sea, ella declara y dice, huyo delante de Sarai, mi señora, ella es mi señora. Yo soy su esclava. Sí. En Proverbios 28:13, si hay alguna hermana que me ayude con la lectura. Amén. Gracias, hermana. 28:13. Y dice Sí. la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, gracias, hermana. El que encubre sus pecados, ese no prospera. ¿Por qué? Porque no puede ser perdonado. No puede ser perdonada. Mas el que los confiesa y se aparta. Aquí viene una parte muy importante en la cual debemos meditar. Yo confieso mi pecado y me aparto. Entonces, cuando nos apartamos del pecado, es cuando alcanzamos la misericordia del Señor. Entonces, el orgullo ciega el entendimiento, ¿sí? Porque no te hace ver tu error. ¿Para qué? Para que no puedas ser perdonado. Y puede destruir matrimonios, puede destruir amistades, el orgullo. El orgullo puede destruir noviazgos. El orgullo puede destruir familias enteras, ¿sí? El orgullo puede destruir incluso gobiernos. ¿Por qué? Porque no es capaz el orgullo de decir, perdóname. Una persona orgullosa nunca puede decir, perdóname. Me arrepiento. Obré mal, es verdad, me equivoqué. Una persona orgullosa no lo va a decir. Una persona orgullosa no va a decir, tomé una mala determinación, fue mi error. Te amo, nunca lo va a decir. Por eso una mujer orgullosa sufre más, o cualquier persona orgullosa sufre más en su alma que a quienes le ha causado dolor. Porque la persona que ha recibido la descarga, esa persona que ama al Señor y que perdona, es como que sin nada. ¿Por qué? Porque no pone su atención en algo que no es, en algo que no tiene interés para esta persona. Y sigue adelante. ¿Por qué? Porque está enfocada en lo espiritual, está enfocada en agradar al Padre. Y reconocemos que el Padre nos dio un ejemplo de perdón. Jesús estando en la cruz, que dijo su cuerpo todo desfigurado, clavado. Jesús dijo, Padre, oró, Él nos enseñó a orar. Él oró por los que le hacían daño. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, esa persona no tiene sufrimiento, pero más aquel que no perdona, sufre mucho más. Por eso el orgulloso antepone el amor por sus propios intereses. ¿Sí? Y una persona humilde, una persona que ama, como dice 1 Corintios 14:4, dice que el amor es sufrido. O sea, dice, bueno, ese es el amor, es benigno.
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero cuando no tenemos amor, tenemos rencor en el corazón y no podemos perdonar. Y andamos con ese sufrimiento, con esa carga todo el tiempo, ¿sí? Recordando lo que pasó, viviendo en el pasado. Pero ¿qué nos enseña el Señor en su palabra? Dice que Él no es Dios de pasado, sino de presente. El pasado para Dios es pasado. Y nos enseña a nosotros a vivir el presente. El pasado pasó. Entonces, pues anda solamente en rencor, ¿sí? Anda en rencor. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. Pero más el que ama en el perfecto amor, dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza la verdad. Cuando andamos con un corazón lleno de orgullo, cuando tenemos un corazón lleno de resentimiento, ese corazón se goza cuando al otro le sucede algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el deleite de este corazón lleno de orgullo, ¿sí? De que la persona que le hizo daño sufra tan igual como ella está sufriendo o como él está sufriendo. No, yo le voy a hacer la vida cuadrito, dice mucho, porque así como me la hizo a mí. Entonces, no permiten la sanidad de su corazón, ni tampoco quieren que otro sea feliz. Entonces, ese es el corazón, un corazón lleno de orgullo, pero el corazón lleno de amor, el corazón del cual se agrada el Señor, dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos un encuentro personal con Dios? ¿Sí? Lo podemos saber cuando reconocemos nuestro pecado. Usted reconoció su pecado, ahora sí, yo tuve un encuentro con el Señor. Porque reconocí mi pecado delante del Señor. Reconocí mi bajeza delante del Señor. Entonces, cuando reconocemos que no somos nada, cuando reconocemos que somos esclavas, ¿sí? Y que necesitamos de nuestro libertador, es entonces cuando somos liberadas, ¿sí? Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que no puedo perdonar, ayúdame a perdonar, Señor. Entonces, nuestro alfarero, que es el que nos da forma conforme a sus misericordias, Él va a trabajar y nos va a cambiar ese corazón de piedra, como dice Ezequiel 36, verso 25, y nos pone un corazón de carne, ¿sí? Para que hagamos su voluntad, para que andemos ya en su camino, ¿sí? En su camino llenas de amor, amando, perdonando, siendo misericordiosas, siendo reconstructoras de corazones, porque ya podemos dar un buen consejo a la persona que tal vez se encuentra en situaciones similares como la que nosotros vivimos. Entonces, aquí estamos aprendiendo de esta mujer también, de Agar. Así como aprendimos de Sara, hoy estamos aprendiendo de Agar. Aquí vemos que Agar primero se exaltó, ¿verdad? Y fue humillada. Pero en el momento que ella se humilla, es en ese momento, ¿sí? Cuando ha de ser exaltada. Dice en el verso 9. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mira lo que le dice el ángel. No le dice, ¿sabe qué? Ahora yo te voy a dar una casa, te voy a poner en otro lugar porque ya te arrepentiste y ya no vayas más a donde Sara. No. El Señor le dice a Agar, regresa nuevamente. Ahí donde estabas. Regresa a donde se estaba probando. Ahí tienes que reconocer tu error. Ahí tienes que reconocer quién eres realmente. Por eso le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es decir, ponte humilde. Ve, pídele perdón, dile que fallaste y que estás arrepentida. Y ya que has reconocido que es tu señora, ya reconocí que yo soy tu esclava, usted es mi señora.
Por eso le dice el ángel, vuélvete a ella y humíllate delante de ella. Pídele perdón, reconoce ante ella que obraste mal y el Señor te va a exaltar. Es ahí cuando el Señor nos va a exaltar. Y en el verso 10 dice, y le dijo también el ángel del Señor, cuando ya Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios lo sabe todo. Dios sabía que el corazón de Agar estaba totalmente quebrado. Estaba arrepentida a tal punto que el Señor le dice, cuando le dice, vuélvete a tu señora, ella pues inmediatamente el Señor sabía que ella, Dios está bien, yo volveré, yo iré. Entonces ahí le dice el Señor, también multiplicaré tanto tu descendencia, wow, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire, cuando nosotros nos humillamos automáticamente viene la bendición. Entonces, este es el resultado de su humillación. Agar obtuvo el mérito por humillarse delante de Sara. Y eso le dio el mérito para recibir una promesa de exaltación. Y miremos a qué nivel llegó esta actitud de sometimiento, porque a veces no queremos someternos. A veces creemos que someterse es ser tonta, ¿sí? Ser débil. A veces creemos eso porque el mundo, el sistema, nos los hace ver así. ¿Sí? Porque niega el mandato del Señor, porque está en contra de las Escrituras. Entonces esa actitud dio lugar, si la actitud de Agar le dio lugar a Dios de que le diera una promesa tan extraordinaria, nada menos que su descendencia, imaginémonos, descienden los pueblos árabes. Aunque esta promesa parezca muy parecida a la promesa de que Dios le dio a Abraham, que sería incontable su descendencia, no es igual a la que Dios le dio a Abraham. Tenemos que tenerlo así muy claro, no es igual. Porque Abraham le dijo que sería como las estrellas en multitud, como la arena del mar. Estas son palabras mayores, nadie la puede contar. ¿Quién puede contar los granitos de arena? Nadie. ¿Quién puede contar las estrellas de los cielos? Nadie. Pero sin embargo, Agar, ¿sí? Vemos que le dice que su descendencia será incontable, no podrá ser contada a causa de la multitud. Y actualmente la población árabe estaba viendo, y esto impactó hartísimo, que en el año 2012, según datos de Internet, es una población de alrededor de 350 millones de árabes. Sin embargo, a través de la historia se han mezclado, muchísimas personas más. Y de ahí surge la religión musulmana, de aquí viene de los árabes, la religión del Islam, que actualmente tiene un número alrededor de 2.000 millones. Y bueno, y si nosotros hablamos de 2.000 millones, entonces vemos que es difícil de contar. Es decir, está en crecimiento el Islam y todo lo que surgió de pueblos árabes. Y esto desciende de las tribus desciende de Agar. ¿Sí? Y así que aquí vemos que se cumplió literalmente. Son incontables, también tienen una gran influencia en todo el mundo por el factor económico y religioso. Son incontables y están creciendo en una cuestión muy similar a la promesa, pero no igual a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y en el verso 11 dice, además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El nombre de Ismael en el hebreo significa Yismael. O sea, literalmente lo que quiere decir es Dios oirá. Esto es profético acerca de cuál es la misión de la descendencia de Ismael. Y esto es lo sobrenatural. Y lo que más me impactó de este estudio realmente. Que los pueblos árabes vienen de la descendencia de Ismael. Esto quiere decir que el Islam, como descendencia, Ismael Dios tiene un propósito con Ismael, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito? De que se produzca un clamor, de que se produzca una oración en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Porque finalmente toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Israel. De manera que la descendencia de Ismael tiene el propósito de que Dios escuche la oración de Israel. Es decir, que Ismael va a provocar que Israel clame en oración a Dios.
y ha de ser escuchado. Acordémonos de ahí en Génesis, cuando los hermanos de José lo meten en un pozo, y ahí dentro del pozo dice que ellos, José o José gritaba y diciendo, sáquenme, le gritaba a sus hermanos, y no lo escuchaban, hasta que pasó una caravana de ismaelitas que lo oyeron, bueno, y allí pues está la descendencia de José, ¿sí? La descendencia de José que está clamando y clamando. Entonces vemos que Dios usa para bien la descendencia de Ismael. Es decir, está profetizado que la descendencia de Ismael cause daño al pueblo de Israel, porque actualmente ellos son los que están levantándose para destruir al pueblo de Israel. Ese es el objetivo del Islam y el objetivo de la guerra santa o yihad, la destrucción del pueblo de Israel. Y lo escuchamos una y otra vez. Esto no es secreto público, esto es notorio. Aún en las Naciones Unidas se dice que hay que arrancar el mal de Israel, de la tierra. Y todo esto surge ¿de quién? De Ismael. Y vendrá la angustia de Jacob, como menciona aquí Jeremías 37. Y vendrá la angustia de Jacob. Entonces, donde estos países, sí, todos estos países tienen contextos islámicos, y ellos son los que provocarán la aniquilación del pueblo de Israel. Cuando esto suceda y las naciones se unan o se mantengan indiferentes a la amenaza de los ismaelitas, entonces el pueblo de Israel clamará y Dios oirá, Dios escuchará y se cumplirá el propósito del nombre de Ismael. ¿Y qué es más? Ya esto se está llevando a cabo. También es impresionante que los islamitas conocen mejor el misterio de las dos casas de Israel que los mismos judíos y cristianos. Así que ellos lo saben y saben que hay que hacer guerra contra ellos porque dicen, no son dos pueblos, son un solo pueblo, al cual llaman el pueblo del libro, porque ambos se basan en el mismo libro. Es decir, Dios tenía profetizado, o más bien predestinado, que de la descendencia de Ismael sería con propósito. El propósito de que su pueblo, reunido en todas las naciones, clamara. Y entonces Dios oirá su aflicción. Aquí se especifica mucho más en el verso 12 de qué manera Dios va a obrar respecto a Israel. Dice en el verso 12, a ver si alguna hermana me quiere ayudar. Génesis, estamos en el Génesis capítulo 16, ahora verso 12. Yo le ayudo. Amén. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos su hermano habitará. Amén. En hebreo, esta frase fiero se puede traducir como asno salvaje o como un burro salvaje. Los burros salvajes que andan en el desierto son difíciles de domar, ¿verdad? Nadie puede domar. Yo me recuerdo que mi hijo compró un caballo y le puso por nombre Silver. Y mientras el que no era dueño, se lo habían dejado encargado, lo tenía de aguatero, el caballo estaba muy flaquito y muy maltratado, desnutrido. Cuando lo pasó a posesión de mi hijo porque compró la finca y entró el caballo, sucede que él lo llevó al médico, lo inyectó, le dio comida y lo liberó. Y se puso un caballo hermoso, lindo, pero una vez que fue suelto se hizo salvaje y no lo podía ya domar. Entonces, eso me lleva a recordar a lo que significa aquí lo que es un burro salvaje o un caballo salvaje, que son difíciles de domar. Entonces, su función es estar siempre cargando mercancía. Entonces, los burros eran herramientas importantes para los mercaderes, aquellos que intercambiaban mercancía de un lado a otro, llevaban de pueblo en pueblo, cumplían estas misiones y estas características que tendría, y esta es la característica que tendría, según lo que le dice el Señor aquí en este versículo, ¿sí? La descendencia de Ismael. Serían como los que andan llevando caravanas a través del desierto, es decir, serían comerciantes
andarían de un lugar a otro y habitarían en lugares desérticos. Entonces vemos de manera sobrenatural cómo se ha cumplido esta profecía. Cuando dice que su mano será contra todo, es que no se va a someter a dominio extranjero. Él tendrá una actitud violenta y que siempre estará en contra de todo. Esta es la cuestión de la guerra santa. Desde la perspectiva del Islam, los herejes y los enemigos son todos los que no sean del Islam. Cuando dice, y la mano de todos contra él, esto puede tener una implicación negativa, pero también vamos a ver que puede tener una implicación positiva. Él va a estar en contra de todos y todos van a estar en contra de él. Ideológicamente hablando, también van a estar dispersos entre las naciones. Este texto también algunos rabinos lo interpretan de manera positiva. Dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. También lo interpretan de que él tendrá influencia con todos, y la mano de todos también tendrá influencia hacia él. Si analizamos esto de manera comercial, por ejemplo, actualmente la descendencia de Ismael tiene su mano puesta en todos los lugares a través del combustible, porque esas son los países más ricos en petróleo. Las naciones necesitan la riqueza que tienen los árabes, es decir, el petróleo. Pero también los árabes necesitan lo que tienen las naciones, ¿sí? Y esa pues es la tecnología. Los árabes le compran la tecnología a las naciones y a cambio de eso le dan petróleo, ¿sí? Petróleo a las naciones. También tiene otra implicación cerca de todo el dinero y toda la abundancia que surgen de estas tierras, les permite tener propiedades en todas partes. Así que pueden habitar en todos los países, en todos los lugares, a causa de su abundancia que tienen del dinero. Y esto es algo impresionante acerca de esta misión que tienen los pueblos árabes. Y finalmente, ¿cuál sería la razón por qué las naciones se alinearán con ellos en contra de Israel? ¿Cuál? Bueno, yo creo que todos los conocemos, porque quieren la tierra santa. Ellos quieren la tierra prometida. Por eso todas las naciones se van a alinear, van a hacer alianza, ¿sí? Entonces van a tener que ceder y convenir y ponerse al lado de Israel. Y esto es algo que va a suceder. Esta es la función profética para la descendencia de Ismael, que ha de producir en nosotros una profecía que debemos hacer nosotros cuando veamos la amenaza de estas naciones descendientes de Ismael, que debemos hacer cuando veamos en las noticias que estas naciones se están levantando contra Israel, y de los sábados, los que guardan Shabbat, y de los que guardan el domingo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Hoy es día de oración y ayuno. Y bueno, el Señor nos manda a orar en todo tiempo, no solamente en un día especial. Orar. Hay que empezar a orar y a clamar. Y la respuesta a nuestras oraciones y nuestro clamor será Yismael. El Dios oirá. O Dios oirá. Esto es algo precioso. Esto es algo muy maravilloso. Porque es la promesa, es el pacto de Dios. Que cuando nosotros clamemos a Él, Él va a escuchar nuestra oración. Y con eso también podemos prefigurar que el fin de los tiempos está cerca. Esa es una razón muy poderosa para saber que Dios finalmente escuchará el clamor de su pueblo cuando Ismael se levante. Esto nos hace estar consciente de que el fin de los tiempos está cerca, porque nunca antes Ismael se había engrandecido a tal nivel. El tener el potencial de destruirnos, y el único que nos puede liberar es Dios. Y esto lo debemos reconocer. No serán nuestros tratados con los gobiernos, no serán las Naciones Unidas. No confiaremos ni siquiera en el ejército de Israel, ni la Fuerza Armada Aérea. Solo debemos confiar en el Dios de Israel. No es con carro, como dijo el profeta. No es con caballos. No es con ejército. Es el Señor el que habrá de escucharnos, y Él es el que nos va a defender. Él es el que va a poner vallado alrededor de su pueblo, como está escrito. Sí, Él guarda a los suyos, Él va a proteger a los suyos. Y es por eso que nosotros debemos estar confiados,
confiados en el Señor. Nuestra confianza debe ser absolutamente puesta en nuestro amado Yeshua. Y el verso 13 dice, entonces llamó el nombre del Señor, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Verso 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. De aquí también aprendemos algo muy hermoso de parte de Dios, y esto no lo debemos jamás olvidar. Es que Dios ama también la descendencia de Agar. Dios ama a los árabes. Dios no hace acepción de personas. Dios le ama también a los árabes. Dios ama a este pueblo y ha de escoger de este pueblo, ¿sí? Un pequeño remanente, ¿sí? Y ese pequeño remanente va a ser injertado al pueblo de Israel. Aquí vemos que Dios tuvo misericordia con Agar, ¿sí? Porque ella se humilló. Y Dios no desprecia un corazón humilde, como lo dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es decir, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que Dios también tendrá de estos pueblos, tendrá un remanente que va a escuchar su voz, un remanente que va a clamar a Él, un remanente que va a renunciar a su orgullo, que va a renunciar a su prepotencia y va a reconocer al Dios de Israel como lo hizo también, como lo vemos que lo hizo Ruth, Rahab, y va a decir el pueblo de Israel es mi pueblo. Yo soy el pueblo de Israel. El Dios de Israel es mi Dios y su pueblo será mi pueblo. Entonces, al igual como Rahab y al igual como Ruth, habrá un pequeño remanente también de los árabes que Dios los va a injertar, ¿sí? A estos que se humillan, porque recordemos que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Por eso vemos nosotros en Éxodo capítulo 12 que el Señor dice que esta ley es para todos, tanto para Israel como para los extranjeros. Entonces esto es muy importante para no caer en una actitud de racismo, de pensar que el judío o el cristiano es superior. No, Dios no hace excepción de personas, es decir, toda la humanidad es creación de Él y cualquier persona, ¿sí? Cualquier pueblo que se humille ante su presencia va a tener una respuesta de parte de Dios. Y aquí vemos el claro ejemplo de esta esclava egipcia que declaró a Dios, tú eres Dios que ve. Es decir, ella dijo, tú eres el Dios que ve la aflicción, que ve el dolor del arrepentimiento. Dios está al pendiente de todo el que se aflige y se humilla de corazón. En Lucas capítulo 14 encontramos nosotros una parábola que es muy impresionante. A mí me impacta mucho esta parábola y justamente en el Salmo 105 fue proyectada. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y él decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, dice que él no quería ni siquiera levantar su mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Es decir, perdóname, Señor, reconozco que soy pecador. Y estaba ahí humillado delante del Señor. Entonces dice nuestro amado Mesías, os digo que este que se humilló, descendió a su casa justificado, porque por cuando nos humillamos, Dios nos justifica cuando confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos y ya no queremos regresar a este mismo lugar. Dios nos justifica, ¿sí? Y cuando nos levantamos y creemos que somos justos, que no vemos pecado, que no perdonamos, cuando no perdonamos, esto es terrible, tampoco del Señor nos puede perdonar, ¿sí? Y cada vez que entramos a la presencia del Señor, salimos como este fariseo, ¿sí?
salimos tal como hemos entrado. Pero si nos humillamos, vamos a salir pues justificados. ¿Alguna otra hermana que me quiera ayudar con el versículo 15 del capítulo 16 que estamos leyendo? Y verso 16. Yo le puedo ayudar. Gracias, hermana. 14 y 15. 15 y 16. Ok. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Gracias, hermanas. Gracias, hermana. Entonces, toda esta historia la utiliza el apóstol Pablo. Mire, en su carta de los Gálatas. Dice que el hijo que le dio a Agar, a Abraham, fue Ismael. Pero vemos nosotros que también Dios le dio un hijo a Sara. Y pues es el hijo del pacto, el hijo de la promesa, ¿sí? Isaac. Entonces aquí es cuando Pablo se escribe sobre estas dos mujeres, sobre estos dos pactos. Y así que le voy a pedir a otra hermana que por favor me lea Gálatas, capítulo 4, de los versos del 21 al 31. A ver si Liz estás por ahí, Liz. ¿Puedes darme lectura? Gálatas, Claro que capítulo sí. 4, de los versos de 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera de la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, gracias Liz. Entonces aquí vemos lo que dice el apóstol Pablo, porque como decíamos en el estudio anterior, Pablo hace esa referencia porque se cree, según los comentarios de algunos rabinos, que Agar venía, o sea, era hija del faraón, era una persona también importante, que viendo los milagros que Dios había hecho con Sara, o Sarai y Abraham, él quiso que su hija se criara o viviera bajo estas gentes, estas personas que eran virtuosas. Entonces le dio a su hija. Entonces, aquí pues el apóstol Pablo dice, bueno, estas dos mujeres son los dos pactos, ¿sí? Pero Agar es el monte Sinaí, ¿sí? Que corresponde a la Jerusalén actual, ¿sí? Dice que da hijos para esclavitud, pero la que es el pacto que hizo el Señor con Dios, es el hijo de Sara, es Isaac. Dice más la de arriba, ¿sí? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, ella da hijos para libertad, ¿sí? No para esclavitud. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. No somos hijos de la esclava. ¿Para qué? Para ya no seguir viviendo en el orgullo, en la prepotencia, en la vanidad, en la mentira, en la hipocresía. De manera que ya no somos esclavos, hermanos, que no somos, ¿por qué? Porque no somos hijos de la esclava para seguir viviendo en desorden, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra vana manera de vivir. Nosotros somos hijos de la libre.
Somos hijos de la libre, ¿para qué? Para vivir en libertad. Entonces, el orgullo hace muy difícil decir, estoy equivocada. Lo siento, como lo vemos en Levítico, capítulo 26, verso 40, si hay alguna hermana que me pueda dar lectura a este versículo. Yo lo puedo leer. Gracias, hermana. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Amén. Entonces, el orgullo justifica los errores y equivocaciones para proteger el yo. ¿Sí? Tenemos que confesar, por eso el Señor ahí lo acaba de decir en Levítico 26:40. ¿Sí? Entonces, es una señal de cuando nosotros reconocemos nuestros errores, es una señal de nobleza. ¿Sí? Reconocer que somos frágiles, que cometemos errores. Entonces, un ejemplo de arrepentimiento también lo tenemos en el rey David, ¿sí? Cuando vemos en el Salmo 51:3, cuando él dice, pues yo reconozco mis rebeliones. Es tan lindo reconocer nuestros errores. Es tan lindo reconocer que tenemos debilidades. Feo es cuando una persona dice, bueno, yo nunca he pecado, yo estoy blanquita, porque yo recuerdo que una vez una amiga me dijo así, ahí me dice, hermana Estercita, yo no tengo pecado, estoy blanquita, blanquita, blanquita. Y yo solo le dije, yo sí soy pecadora. Necesito de mi Señor para que me ayude. Tengo tantas debilidades en mí. ¿Sí? Entonces, es lindo reconocer nuestros pecados. Como dice aquí, el hombre que es conforme al corazón del Señor. ¿Sí? Dice, Señor, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, yo lucho con este sentimiento, con este pensamiento. Señor, yo lucho. Pero el Señor es cuando nos dice, venid a mí todas las que estéis trabajadas, cargadas y cansadas, que yo os haré descansar. Por eso tenemos esa invitación del Padre para nuestras vidas. Y le dice en el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto hay que tener muy en cuenta, que cuando nosotras pecamos, no pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra el Señor. Cuando nos portamos bien, egoístamente, cuando tenemos esa actitud mala de querernos ser superior a otras personas, de mirar a las personas por debajo de nuestros hombros, ese pecado va contra Dios primeramente, porque Dios, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, como dice su palabra, ahí en Filipenses capítulo 2. No estimó a ser como Dios, ni a cosa que aferrarse, sino que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso aquí el rey David le dice, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego le dice en el verso 6, aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, este sabio sabe reconocer el error. Este sabio reconocer nuestras actitudes. Este sabio reconocer que tenemos algo que tenemos que renunciar. Porque a veces no queremos darnos cuenta de que estamos sometidas a la esclavitud del orgullo, a la esclavitud del resentimiento, a la esclavitud de la vanidad. No nos damos cuenta. Y luego en verso 7 dice el rey David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces el Señor jamás va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Nunca lo va a rechazar. Cuando venimos como el rey David, con esta actitud, ¿sí?, de arrepentimiento, de deseo de cambiar, de deseo de no volver a continuar con el pecado, el Señor no se va a negar jamás, porque dice que Él jamás rechaza, jamás abandona un corazón contrito y humillado. Y con esto vamos a concluir este estudio. Vemos entonces que el orgullo es la fuente de la rebelión, el desafío y venganza de Satanás. En su orgullo quería Satanás estar a la cabeza y cuando no logró sus propósitos, se volvió desafiante y vengativo. Desde entonces, él ha hecho todo lo posible para apartar de Dios a los habitantes de la tierra,
siembra la cizaña de orgullo en el corazón de las personas, siembra pues la prepotencia, la falta de perdón en el corazón de las esposas, por ejemplo, porque es aquí donde está la base del el diseño de Dios. La base es el matrimonio. La base está fundamentada en la familia. Cuando no podemos perdonar las faltas de la persona que Dios nos ha permitido vivir con él, que sea pues nuestro amado, que sea el padre de nuestros hijos, entonces el diseño de Dios no se puede llevar a cabo, ¿sí? Y vemos nosotros que el cizañoso es el padre de mentiras, ¿sí? Padres que no perdonan a sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Por orgullo, porque dicen, no, este hijo me faltó el respeto y yo no lo voy a perdonar nunca. Eso es orgullo. O los hijos dicen, bueno, yo no lo perdono porque me hizo esto y esto mis padres y yo no los perdono. Eso es orgullo. Esa falta de perdón se llama orgullo. Por orgullo, por no reconocer que nosotros no tenemos por qué pedirle cuenta a nadie, porque yo también soy pecadora, porque yo también le fallo a Dios. Entonces, cuando reconocemos que nosotros estamos en la balanza, es cuando podemos decir, Padre, perdóname primeramente a mí. Cuando alguien comete un error, primero perdóname a mí, Señor. Y segundo, perdona a mi hermano que me ofendió. Perdona, Señor, a mis hijos, perdona a mis padres, perdona a mi familiar o amigos que me ofendieron. Entonces, vemos que Satanás siembra la cizaña a todo nivel, ¿sí? En los gobernantes. Y bueno, Satanás locamente celoso por no obtener todas las posiciones de liderazgo, ataca a la humanidad. Por eso nuestro amado Mesías nos dice en Juan 10:10, que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. A eso ha venido. Y esto lo encontramos en Isaías también, capítulo 14, si hay alguna hermana que me quiera ayudar a leer, este capítulo 14 del 12 al 15. Otra hermana me puede ayudar con Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Y otra hermana me puede ayudar con Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 9. Sí, Isaías 14, verso 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado. Casi no le escucho, hermana. ¿No me escucha? No le escucho, si bien bajito le escucho. ¿Cómo caíste, dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hacia el Seol, a los lados de la vista. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que tendrá la tierra, que trastornaba los cielos, los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú estado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendió al fondo de la sepultura. Amén, amén, amada hermana. Entonces, como podemos ver, amén, aquí vemos en el verso 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol y hasta los lados del abismo. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. Por eso está locamente que quiere destruir a la humanidad.
¿sí? Porque él quiso parecerse al Altísimo. Y en Ezequiel 28:17, otra hermana. Yo le leo, hermana. Gracias. Ezequiel 28:17. Dice la palabra: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque se enalteció su corazón. ¿Y quién era este? ¿Quién era este Satanás? Era un ángel precioso, se llamaba Luzbel, pero quiso ser más que Dios. Por eso Dios lo arroja, como vemos aquí en el verso 28-17 que dice, que acaba de leer nuestra hermana, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, porque Dios lo hizo hermoso a él, ¿sí? Y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Yo te arrojaré. Y está por eso él aquí en la tierra. Por eso es que nuestro amado Mesías dice que él ha venido a matar, a robar y a destruir. Y Apocalipsis capítulo 12, versos 7-9, otra hermana. Y Gálatas 4:21. No, Apocalipsis 12, capítulo 12 del 7 al 9. Amén. Lo tengo, hermana. ¿Puedo leer? Gracias, hermana. Bueno, dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. ¿Del 7 a dónde, amada? Del 7 al 9. Ok. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados. Expulsados del cielo. Este es el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Amén. Amén, gracias, hermana. Amén. Entonces, queda claro el ejemplo, sí, de este querubín. Se quiso hacer como Dios. ¿Por qué? Porque se llenó su corazón de orgullo, ¿sí? Y luego, pues, eso hizo que se alejara de Dios y que Dios lo expulsara del huerto, del huerto del Señor. Entonces ahora sabemos, ahora conocemos de dónde viene el orgullo, ¿sí? De dónde nace el orgullo, quién es el padre del orgullo. Por eso es que Dios aborrece el orgullo, aborrece la persona altiva, aborrece la persona orgullosa. Y aquí que vemos en Agar vimos que primeramente se enalteció, se puso orgullosa, pero después se arrepintió. Por naturaleza nosotros cometemos pecado, por naturaleza muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo, por el resentimiento, ¿sí? Por la prepotencia, nos creemos más que otros, pero cuando reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos, fiel y justo es Dios para librarnos de ese espíritu de maldad, ¿sí? Entonces, el orgullo vemos que nos aleja de Dios. Entonces, ser una persona orgullosa implica no darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, es una especie de idolatría, siendo un gran pecado delante de Dios. Incluso, eso también lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Si usted se lee todo este capítulo, lo va a ver. Aquí notamos que este pudo haber sido el pecado que llevó a la perdición también a todos los ángeles que se alinearon con Satanás. Y por otro lado, en Filipenses encontramos a nuestro amado Mesías que nos da un ejemplo. Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Vemos que dice que se despojó de sí mismo y se humilló a muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Pues lo contrario por ejemplo, lo contrario es enaltecerse, pero más así el Señor no, siendo Dios, no estimó a cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que dice que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo vencer el orgullo según la Biblia? Entonces, es postrado bajo el trono de su gracia. Solamente cuando nosotros estamos orando, humillados delante del Señor, es que vamos a vencer el orgullo. ¿Sí? Cuando estamos debajo de la gracia, cuando estamos bajo la gloria del Señor, ¿sí? Es ahí cuando nosotras vamos a poder vernos a nosotras mismas. Y que somos y vamos a ver nuestras actitudes. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy delante de la presencia del Señor es que
Cada día que me acerco más, me doy cuenta que soy más indigna de estar en su presencia. Me siento tan, y veo a las otras personas que son lindas y que yo no soy linda. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me muestra, ¿sí?, que mi justicia es como trapo de inmundicia delante de su presencia. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a reconocer nuestra necesidad de Él. Y cuando encontramos y nos damos cuenta de nuestra necesidad que tenemos de Él, es cuando Él puede trabajar en nosotras. Entonces, Él trabaja en nosotras, ¿por qué? Porque hemos permitido que nuestro pecado sea descubierto, ¿sí? Porque hemos permitido que el Espíritu de Dios venga a formar parte ya de nuestras vidas. Entonces ahí es que podemos ver la presencia, la cercanía de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Ahí ya podemos decirlo así: todo lo tengo por perdido delante de Dios. Pues a lo largo de las escrituras aquí, de la palabra del Señor, podemos ver claramente que todos necesitaron del Señor, porque dice la palabra que todos fueron sujetos a pasiones, ¿sí? Es decir, no podemos decir que en la palabra de Dios encontramos que todos estos hombres de Dios, estas mujeres de Dios fueron justas delante del Señor. No, ellos reconocieron sus debilidades y por eso ellos tuvieron un alto grado de santidad. ¿Por qué? Porque reconocieron sus pecados, reconocieron su necesidad y se postraron delante del Señor. Y el Señor pues obró en sus vidas, perdonándolo y testificando de que son sus amigos, de que son sus siervos. Entonces vemos que la Biblia está llena de promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿A través de quién? De sus testimonios, a través de estos bellos testimonios de mujeres, de hombres que han agradado al Señor. No que no hayan pecado, porque el único que no ha pecado es nuestro amado Mesías. El único del cual se habla la Biblia que nunca hubo pecado ni engaño en su boca es nuestro amado Yeshua, nadie más. El resto todos hemos pecado. Así que, amadas hermanas, en esta mañana, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que no somos nada delante del Señor, reconociendo que somos pecadoras, reconociendo nuestras debilidades, postrémonos delante del Señor en esta mañana, postrémonos delante de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Rey, porque cuando nosotros reconocemos como Agar nuestras debilidades, cuando reconocemos que no hemos obrado bien, entonces cuando Él va a hacer cosas maravillosas con nosotras. Promesas grandes en nuestras vidas y en nuestras generaciones se cumplirán. Porque Dios tiene propósito con nosotras al llamarnos aquí, no solamente con nosotras, sino con nuestras generaciones, con nuestras familias. Y cuando nosotros entendemos este plan y este propósito de Dios para nuestra familia, entonces es ahí cuando nosotros debemos con humildad orar delante del Señor. Y no permitir nunca que el orgullo, no permitir que el resentimiento, no permitir que la prepotencia nos gobierne, nos aplaste, sino que dejemos que la humildad, que la sencillez del corazón produzca en nosotros, provoque en nosotras cada vez, como dijo el apóstol Pablo, un excelente peso de gloria, que es en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por esa palabra que tú nos has traído, Señor, donde hemos podido, Señor, entender, Señor, qué significa el orgullo, Padre, donde nos hemos dado cuenta, Señor, que a través de tu palabra, que el autor de este espíritu, Señor, que lleva a la humanidad al dolor y al sufrimiento, es Satanás, que es el adversario de nuestras almas, Señor. Hoy, Padre, aquí estamos este grupo de mujeres delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Señor, cómo estamos, porque nadie, Señor, Padre, puede decir Dios no me conoce a mí, porque podemos ver por tu palabra que cuando le hablaste
a Agar y le preguntaste quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, Él lo sabía todo, Señor. Tú lo sabías todo, sino que tú querías provocar en ella, Señor, un arrepentimiento porque se alejaba, Señor, del lugar donde estaba siendo instruida, enseñada, amada por ti, Señor. Permítenos a cada una que estamos aquí, Señor, que atesoremos, Señor, cada uno de estos encuentros de mujeres y que atesoremos cada palabra, Señor, que tú nos traes, Señor, que es para la edificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para aceptarlas, Padre, y que provoquen en nosotros, Señor, Padre amado, reconocer nuestras debilidades y pedirte perdón. Yo te pido perdón, Señor, una vez más, por mis pecados, Señor, por mis debilidades, porque tú conoces, Señor, Padre amado, cómo está mi corazón, Señor. Y tú conoces, Padre amado, cuánto anhelo, Señor, yo hacer tu voluntad. Tú conoces, Señor, cuánto anhelo, Señor, yo no fallarte, pero cuando yo no quiero fallarte es cuando más te fallo. Hoy te pido una vez más perdón por mis pecados y te ruego, Señor, que trabajes en esta vasija que has llamado por tu gracia y misericordia. Que aunque yo no merezca, Señor, no merezca nada de ti, de tus bendiciones, y que lo que hay en mí, Señor, y que sí merece, Señor, de ti, en tu justicia es la muerte, pero más por tu gracia y misericordia, Señor. Padre amado, tú me amas y amas a los míos y me das la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, poder, Señor, entender, Padre amado, que es como un espejo que me muestra tal como soy y que puedo, Señor, venir a ti, Señor, y decirte: aquí estoy, Señor. Transfórmame, cámbiame conforme sea tu voluntad. Quita, Señor, el orgullo, porque ese orgullo siempre está ahí, Señor. Es el querer ser más, siempre está ahí. Trabaja en mí, trabaja en mis hermanas, porque yo sé que cada una de ellas en este momento que estamos delante de ti están reconociendo, Padre, al igual que Agar, al igual que Agar, estamos delante de ti, Padre. Ayúdanos a ser, Señor, mansas, humildes como tú. Ayúdanos a ser sabias, Señor. Ayúdanos a ser como esas mujeres, Padre amado, que estamos aprendiendo, como Sara, como Agar, Padre. Que a pesar de no ser del pacto, Señor, tú la bendeciste. ¿Por qué? Porque se humilló delante de ti. Reconoció su pecado. Ayúdanos a todas, Padre, a reconocer nuestros pecados. Permítenos, Señor, Padre amado, disfrutar de nuestra liberación, porque somos llamadas a ser libres, porque somos hijas de la libre, de la promesa que tú le diste a Abraham por medio de Sara, de la Jerusalén celestial. Ayúdanos a enfocarnos, Padre amado, en este caminar, Padre, de hacer tu voluntad, de que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, de que tus mandamientos sean nuestro deleite de día y de noche. Ayúdanos, Señor, porque solamente a través de tu palabra vamos a poder, Señor, ser libertadas y liberadas. Padre amado, bendito Dios, de todo peso que nos asedia, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión. Hoy te doy las gracias una vez más por la palabra que nos trajiste. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas. Y gracias, Padre, porque yo creo que tú hablaste a su corazón, como has hablado al mío, Señor. En el nombre del Mesías y por sus méritos, te doy las gracias eternamente y para siempre. La gloria sea solamente para ti. Amén, amén y amén. Amén, amén. Damos finalizado este estudio. Gracias, Señor. Gracias, señora Esther.